El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que ha estado sonando muchísimo y se refiere a los ransomwares y los ataques que hemos sufrido en Guatemala en estos días. Bueno, la verdad es que en Guatemala, yo lo diría, hemos tenido ataques ya desde hace muchos años. En la oficina hemos conocido casos de empresas que han sufrido ataques eh, y básicamente podríamos decirlo que estos ataques se han incrementado muchísimo a raíz de la guerra que está ocurriendo en Europa. Pero realmente, ¿qué es lo que busca un ransomware al momento en el que ingresa? ¿Cómo hacen los hackers para obtener la información? En la oficina hemos investigado muchísimo eso y la verdad que como Grant Thornton eh, siempre estamos muy preocupados por proteger toda la información eh, de las empresas que manejamos porque definitivamente es algo que hay que cuidarlo. Pero bueno, platicando con la gente de tecnología en la oficina me explicaban cómo funciona el tema de los ransomware y ahí yo les diría la primera vez que escuché acerca de esto fue allá por el año más o menos 2010. Ahí por ese entonces conocimos el primer caso de una multinacional que recibió un ataque de un ransomware chino. En ese momento, pues los hackers ingresaron al sistema de la compañía e encriptaron toda la información. Así es como funciona un ransomware. Pero un ransomware, ¿cómo llega? En el pasado lo que ocurría es que las personas recibían un correo electrónico de un destinatario X y venía un attachment o un adjunto y la gente abría ese adjunto. El problema de eso es no conocer a cabalidad eh, quién es ese destinatario y a veces se hacen pasar por gente que uno sí conoce. Eso está ocurriendo muchísimo ahora y les voy a explicar más adelante cómo lo han hecho. Pero lo que hacían en el pasado los hackers era enviar X información y la verdad es de que pues, la gente, los usuarios, tenían muy poco entrenamiento para saber cómo manejar ese tipo de correos. Y ahí es donde comenzaba el primer ataque. O sea, realmente los usuarios dentro de las empresas son los que tienen que cuidar como muro de fuego, si quisiéramos llamarlo de alguna manera, todos los mails que se están recibiendo y determinar cuáles correos sí hay que abrir y cuáles correos hay que borrarlos o cuáles correos hay que remitirlos a los departamentos de tecnología de las empresas. Esa empresa, que les comento que es una compañía de energía, recibió un ataque y le encriptaron toda su información, toda. En ese momento, la compañía se dio cuenta que ya no podía acceder a sus carpetas de la red, como toda empresa, pues tenía un servidor, ya no podía acceder a sus carpetas, no podía usar su sistema de contabilidad. Y ahí es donde vienen los efectos financieros y los efectos fiscales que causa un ransomware en una empresa. Vamos a hablar primero de eso. ¿Por qué efectos financieros? Porque definitivamente ya no puedes usar las computadoras, ya no puedes acceder a tus bancos, ya no podía pagar proveedores, aunque sí podía seguir recibiendo cobros esa empresa, pero esa compañía en ese momento estaba en el proceso de construcción. Entonces tenía que pagarle muchísimo a los proveedores, tenía que pagar nóminas y todo eso le complicó muchísimo. Esta compañía, para eliminar un ransomware, tal como me lo explicaron a mí en la oficina, tuvo que levantar nuevamente el servidor con información que ellos tenían de backup y a la información que tenían en su servidor caerle encima, o sea, borrarlo al 100%. Los ransomware no se pueden quitar. En aquel momento lo que pedían los hackers era el pago de una coima o el pago de una suma de dinero para poder desencriptar toda la información. Pero jamás ha sido aconsejable hacer eso, jamás, porque definitivamente ese es el negocio que utilizan los hackers para poder cobrar cantidades de dinero. Bueno, y luego fueron evolucionando los temas y luego empezamos a ver cómo en las redes sociales empezaron a crecer y a crecer estas personas, comenzaron a hacerse pasar por otras personas conocidas y algo que me explicaban recientemente en la oficina también es que de alguna manera ellos pueden tener acceso y pueden ver las direcciones de correo electrónico que se hablan con otras direcciones de correo electrónico y comienzan a armar información de cómo esta cuenta de correo electrónico se conecta. No pueden ver el contenido de los correos, pero sí pueden saber de que hay tráfico de información entre la cuenta A y la cuenta B. Y entonces arman como esa cuenta B
y le envían correos a la cuenta A, haciéndose pasar por la cuenta B, utilizando cualquier cosa, un Gmail falso, un Hotmail falso, de hecho los hemos visto, y le envían pidiéndole información, dándole una orden, pidiéndole una transferencia bancaria, haciéndose pasar por la otra persona. Mucha gente ha caído, mucha gente le ha pasado, y de esa manera es como también se hacen pasar y comienzan a estafar a las personas. Bueno, recientemente en Guatemala hemos visto también cómo ahora a los hackers no solo les interesa encriptar la información de las empresas, sino que ahora también les interesan las bases de datos de los clientes y de los proveedores. Por supuesto, porque a la hora de ingresar a una empresa, lo que más le interesa a un hacker es tener acceso a esa base de datos. Imagínense, ustedes tienen acceso a la base de datos del cliente, de su correo, de su número de teléfono, seguramente también de su información privilegiada. Y ahí hay un tema bien complicado porque las empresas tienen que tener no solo muros de fuego, ¿verdad? Los famosos firewalls, tienen que tener protocolos de seguridad, pero desde un correo muy sencillo que puede recibir una X persona, se puede infectar toda la compañía. Y ahí es donde hay que tener muchísimo cuidado con el tema de educar adecuadamente a las empresas, porque no solo basta con tener un buen firewall o con tener, por ejemplo, un antivirus, que hay que tenerlos, por supuesto que hay que tenerlos, pero también nos podemos ir dando cuenta cómo definitivamente la educación que la gente tiene que tener dentro de una organización es muy importante. Y como les digo, nos empezamos a dar cuenta que a partir de la pandemia, pero también a partir de esa guerra que ocurrió o que está todavía en marcha en Europa, pues los ataques de hackers se volvieron muy altos. Y como les digo, yo veo ahora, hay noticias y la verdad que desconozco cómo se filtró toda esa información, pero yo veo que hay noticias donde hay mucha gente que se está quejando de que han sufrido estafas a través de su banca en línea, que les han robado la información. ¿Y cómo funciona? Pues bueno, alguien tuvo acceso a esa base de datos, esa persona se hizo pasar por el banco, les envían correos electrónicos, les envían mensajes, les piden que ingresen su nombre, su contraseña, su correo electrónico, su número de teléfono, y la gente muy cándidamente entra y no verifica primero si ese correo es válido, si ese mensaje es válido. O sea, hay que tener muchísimo cuidado con esa información. Se los cuento a título personal en la oficina, como ustedes saben, pues yo trabajo para Grant Thornton. Yo recibo todo el tiempo, eh, también a pesar de que tenemos todas las herramientas, también recibo correos electrónicos de gente que se hace pasar por clientes, por gente que pide trabajo. Eh, Recientemente recibí un correo electrónico de una que se veía como que era real, pidiéndome toda la información financiera de la firma. Ustedes no se imaginan toda la información, o sea, se veía tan real. Inclusive me decía que estaban haciendo una encuesta para uno de mis clientes en Estados Unidos y que necesitaban completar la información y que les hiciera el favor de contestar toda la encuesta. Pues lo primero que hice fue verificarlo, como teníamos antivirus y todo, pues pasó el correo electrónico y me llamó la atención y como era un Word, simplemente lo pinché y me di cuenta de que lo que me estaban pidiendo era toda la información privilegiada de la firma para utilizarla y para poder robarse toda esa información. Ya se pueden imaginar ustedes para hacer qué cosa. Así como esos correos electrónicos, seguramente mucha gente los está recibiendo. Y se reciben correos electrónicos de muchas cosas, inclusive en la propia firma eh, empezaron a recibir correos electrónicos de una cuenta simulando que era la mía, pidiéndoles el número de teléfono de gente que me conoce dentro de la firma, que trabajamos juntos, que tiene mi número de teléfono, pero alguien les decía, mira, por favor, confirmame tu número de teléfono porque no lo tengo. Es imposible, pues. Lo primero que hay que hacer en esos casos, la recomendación es agarrar el teléfono y llamar a la persona que te está enviando el correo. Esa es la primera recomendación. Segundo es, si es un correo electrónico que ustedes reciben que no conocen la fuente, no lo contesten, bórrenlo. Porque si alguien necesita hablar con ustedes, los va a llamar por teléfono. No estemos enviando información por correo electrónico, no estemos contestando información por WhatsApp. El WhatsApp no se hizo para tener conversaciones. Eso es algo básico. Hace, no sé, 10 años, mi jefe que ya está jubilado,
Me dijo, mire Eddie, por teléfono no se pueden hacer conversaciones. Usted tiene que hablar con la persona, llámelo, explíquele qué necesita. Y eso tiene mucho sentido porque ahora en esta nueva era nos hemos ido dando cuenta que las personas, porque tienen muchas cosas que hacer, van muy rápido, comienzan a mandar WhatsApps y piensan que con eso el tema se resuelve, pero no, el tema es muy complicado. De hecho, hemos visto también cómo hay oleadas de recepciones de mensajes donde dice trabajo X y mándame dinero, mándame cosas. Señores, esta es una manera muy fácil de timar a las personas. La primera vez que yo conocí a una persona que la timaron con una cosa muy parecida a eso fue más o menos como en el año 1983. O sea, esto viene desde hace mucho tiempo, pero ha ido mutando, se ha ido transformando y ahora estamos viendo estos grandes ataques. Recientemente también hay una noticia de que una empresa de telefonía sufrió un ataque muy fuerte y que se robaron su información. Entonces, hay que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado con toda la información y por esa razón yo quería hacer este live. Ustedes saben que en mi canal hablamos de temas financieros y de temas fiscales, pero un tema de un ransomware tiene efectos financieros y tiene temas fiscales. Imagínense ustedes, ya les conté el tema de la empresa que le encriptaron su información y no podía pagarle a proveedores, y si no le pagaba a proveedores les ponían multas. Los proveedores, porque en los contratos decía que si no cumplían tiempo se generaban multas. Ahí viene el tema financiero. Y otro tema importantísimo es el tema tributario. Si una empresa no puede acceder a sus cuentas bancarias, si no puede pagar los impuestos en tiempo, va a pagar multas. Es terrible. O sea, el tema de los virus, el tema del hackeo de la información, el tema de robo de la información es dificilísimo. Y recientemente, a nivel mundial, como muchas firmas, Grant Thornton pues nos ha pedido a todas las firmas a nivel mundial que tenemos que estar en un estándar de calidad muy alto para proteger la información de la firma de nuestros clientes. Pero lo que era muy importante era el tema de la educación. Y el tema de la educación es vital. Pero eso también comenzamos a ver cuáles eran los estándares en otros países. Y en países de la Unión Europea, por ejemplo, ahí tienen leyes específicas de protección de datos, leyes específicas que establecen ese tipo de ciberdelitos. Yo no me imagino, no conozco la legislación de Latinoamérica, pero me imagino que en Latinoamérica no hemos desarrollado todo esto. ¿Por qué es seguro? Porque no estamos acostumbrados a todo esto. Y ahí es donde vemos que han encontrado un campo fértil eh, toda esta gente que se dedica a hacer esas estafas para, sabiendo de que los usuarios que estamos en Latinoamérica, muchísimos pueden ser muy cándidos, pues caen en este tipo de estafas y les roban su información. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con lo que estamos haciendo, hay que tener muchísimo cuidado, hay que hablar con nuestras familias, hay que hablar con nuestros amigos de la oficina, hay que hablar con nuestros amigos de la universidad, explicarles que no todos los correos electrónicos que se reciben se abren, que si hay un correo electrónico requiriendo información dudosa, hay que revisarlo primero, hay que llamar a la persona que teóricamente lo envió y verificarlo. Hay que verificar esa información información muy confidencial no se envía por correo electrónico. Tampoco si les llegan a pedir información, no la envíen, ¿verdad? Si alguien está interesado en contactarlos, los va a llamar, pero por un correo electrónico, por un WhatsApp, es muy difícilmente que ustedes puedan recibir una instrucción. Como parte del entrenamiento en la oficina, por ejemplo, hemos tenido muchísimos cursos sobre el tema de manejo de información y protección de datos. Y a mí me parece que lo que está ocurriendo en Guatemala es un tema de protección de datos porque seguramente las empresas en Latinoamérica no estábamos acostumbrados a enfrentar este tipo de situaciones. Entonces, cuando usted habla de protección de datos, no solo habla del tema de los ransomware, sino en la manera en la que usted administra sus datos. Entonces, por ejemplo, en la oficina recibimos muchos trainings y eso es un tema bien interesante, donde, ¿qué pasa si el día de mañana una persona de contabilidad recibe un correo electrónico de alguien que es su jefe y le dice, mira, necesito que me transfieras $10,000 a una cuenta X? Cuando usualmente eso no ocurre. En las empresas no se piden ese tipo de órdenes a través de un correo electrónico. Entonces, no solo por recibir un correo de ese estilo, la persona que lo recibió va a ejecutar la orden que está recibiendo de su supuesto jefe. Entonces, ahí lo que hay que hacer es tomar el teléfono, llamar al jefe y decirle, mira, acabo de recibir un correo tuyo pidiéndome tal y tal cosa. ¿Es cierto eso? Y si él le dice que no, pues inmediatamente hay que enviar ese correo electrónico
al departamento de TI interno de la empresa para verificar qué está pasando. Y segundo, es hay que establecer procedimientos para saber cómo pedir información. Pero lo importantísimo, la base siempre es la educación que tenemos que tener dentro de las compañías para poder evitar el tema de estar enviando información privilegiada sobre ese estilo. Y algo que también es muy vital es la manera en que se construyen las contraseñas de los usuarios. O sea, recuérdense, usted puede construir una contraseña. Eso desde el año 1990 nos lo vienen diciendo. O sea, una contraseña no se construye ni con su nombre, ni con su fecha de nacimiento, ni con el nombre de su hijo, ni de su hija, ni de su esposa, ni el equipo de fútbol que a usted le va. O sea, son cosas muy fáciles. Esta gente arma perfiles de las personas que pueden ser sujetos de ataque. Y algo más. Hablando con el gerente de TI de la oficina, me explicaba porque en alguna medida recibimos algunos correos suplantando información. Y él me decía, mira, yo le explicaba, mira, ¿cómo pueden hacer para enviar un mail desde supuestamente el mismo mail de la persona? ¿Cómo significa esto? Del usuario A, supuestamente le estaba mandando correos al mismo usuario. Y entonces yo le decía, mira, ¿cómo puede ser posible esto? Entonces me decía, mira, lo que pasa es que esta persona pone bots, abre un servidor virtual y desde ese servidor virtual dicen envíale este correo electrónico a esta dirección desde este correo electrónico sin tener acceso a ese correo. Entonces es un bot a través del cual ellos comienzan a enviar masivamente correos y correos y correos y correos. Se roban la libreta de direcciones de una empresa o de alguien, saben que son correos reales y comienzan a mandar y a mandar y a mandar y a mandar correos. Y comienzan a amedrentar a las personas diciéndoles, mira, yo tengo todas tus fotos, tengo encriptados todos tus videos, tengo toda la información de tu familia, necesito que me pagues X cantidad a través de criptomonedas. Y también ese es otro tema, porque a través de criptomonedas hemos ido viendo cómo han estado pidiendo esos valores de rescate. Señores, ese tipo de cosas no se deben de contestar. Ese tipo de cosas lo que hay que hacer es inmediatamente levantar un ticket dentro de las empresas y reportarlo a los departamentos de TI. Porque es muy importante ver el tema, no solo el tema de protección de datos, sino el tema a lo que se podría enfrentar una compañía si se llega a demostrar que fallaron sus protocolos y que todos los datos de sus clientes o de sus proveedores ahora ya están en manos de saber quién. O sea, es bien complicado y por esa razón insisto, imaginémonos, Latinoamérica era un terreno muy fértil y ahora vino toda esta gente que con una ingeniería social, con una ingeniería muy bien estructurada, pues comienza a hacer ataques y ataques y ataques. Hablando también con otro amigo hace algunas semanas, me decía, mira, luego de testear muchas páginas, encontramos que en Guatemala hay muchas páginas vulnerables. Y a través de una página web se pueden meter a los sistemas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado respecto a todo esto. Hay que tener muchísimo cuidado en la manera que manejamos nuestros datos. También algo que me decía alguien, ¿y cuál puede ser la mejor forma de cuidar los datos? Bueno, la primera forma de manejar los datos es no tenemos que tener todas las cuentas vinculadas. Tenemos que tener passwords suficientemente fuertes. De preferencia no utilicemos nuestras tarjetas de crédito o si vamos a utilizar tarjetas de crédito para pagar servicios digitales, algunos bancos manejan algunas tarjetas de crédito específicas con límite de crédito. Entonces, podríamos utilizar una tarjeta de crédito con un límite de crédito muy bajo para que solo se paguen los gastos que nosotros necesitamos y desde otra cuenta madre pagamos esos gastos en esa tarjeta. Eso es una muy buena recomendación. Si alguien se roba esa tarjeta pequeñita, pues no importa. Por supuesto que sí importa porque hay que reportarla, pero se puede bloquear instantáneamente. Así que las pérdidas pueden ser muy controladas. Y yo creo que es bien importante entender esos efectos financieros y esos efectos fiscales. Pero para una persona individual, seguramente que también tiene problemas financieros, porque imagínense ustedes si una persona individual le roban su información, lo dejan sin nada y luego tiene que pagar sus cosas, tiene que pagar la alimentación de su casa, seguramente tendrá que pagar su automóvil, su gasolina, sus compromisos, sus deudas, y si le robaron todo su dinero, pues ahí también viene un tema financiero.
Y si tiene algún negocio, pues también, si no tiene disponibilidad de sus fondos, pues no puede pagar sus impuestos y luego se va a enfrentar a multas importantes porque la legislación, en el caso de Guatemala, pues no contempla de que si usted tuvo un ilícito o un tema de fuerza mayor y no paga sus impuestos en tiempo, pues no le van a cobrar la multa. En Guatemala no, en Guatemala si usted no pagó en tiempo, sea lo que le haya pasado, usted tiene que pagar una multa. Y así seguramente han de existir muchas legislaciones en Latinoamérica donde estas cosas no están contempladas, ¿verdad? Porque recordemos que toda la legislación latinoamericana pues no ha sido actualizada a todo esto que está pasando el día de hoy. Y algo que me llama muchísimo la atención también es cómo las instituciones de gobierno se han visto afectadas. Ahí escuchamos en el año 2023 a finales de que algunos ministerios en Guatemala fueron atacados por temas de virus. La misma administración tributaria ha dicho en Guatemala que recibe muchos ataques. Ellos tienen buenos sistemas de protocolos, no se han logrado robar esa información. Entendemos que tienen un sistema de seguridad muy alto, muy complejo, muy bueno, y eso ayuda a que esta gente no pueda pasar. Pero yo creo que en el caso de lo que está ocurriendo hoy en Guatemala, tenemos que prevenirnos, tener mucho cuidado con la información que se está manejando. Recomendaciones, vuelvo a insistir, tenemos que hablar con nuestras familias, con nuestros amigos, con la gente de la universidad, con la gente de la oficina. Tenemos que ir provocando un tema de tener mucho cuidado con el manejo de los datos que estamos teniendo. Y principalmente con aquellas empresas que manejan muchos datos de clientes, también tener muchísimo cuidado con el tema de la protección de datos, porque yo pienso que mucho de eso que está pasando en Guatemala es porque los protocolos para la protección de datos, pues en alguna medida han sido vulnerados. Pero ya han sido vulnerados, ya sea porque un usuario cándidamente recibió alguna información, le dio doble clic a un attachment peligroso y ahí definitivamente empezó a tener problemas, ¿verdad? Así que yo no quería dejar pasar de comentar este tema. La verdad es que es un tema de ciberseguridad. Como les digo, en la oficina lo hemos venido trabajando a lo interno. En la oficina tenemos expertos que manejan esos temas de ciberseguridad, pero es un tema que ya está afectando. O sea, hemos ido viendo cómo y cómo en Guatemala se ha ido propagando más y más este tema, pero no solo en Guatemala. Veamos que en Costa Rica la administración tributaria tuvo un tema de ataques y así hemos ido viendo cómo en todos los países están encontrando un campo fértil estas personas para delinquir, para robarse información, para robarse fondos de las personas y definitivamente para generar muchos problemas. Así que yo creo que el tema de la protección de datos al interno, el tema de los virus y de los ransomwares los tenemos que tomar muy en serio porque en esta nueva era digital que estamos viviendo, pues nos vamos a encontrar con mucha información, eh, podemos estar expuestos a muchos ataques. Alguien me decía, ¿qué software es el mejor? Bueno, nosotros utilizamos en la oficina ya de hace muchos años McAfee, muy bueno, es una recomendación. Muros de fuego, hay muchísimos, desde Fortinet, Meraki, hay muchísimos. Para las empresas también es muy prudente que se pueda tener. En el caso de los routers que se tienen en las casas, es muy conveniente que se tenga algún tipo de muro de fuego. También en el caso de los Smart TVs que tienen las personas, también es importante que se puedan configurar para que no puedan tener acceso a toda la información que estamos teniendo. Así que yo creo que tenemos que empezar a autorrevisar dónde tenemos nuestros datos, qué estamos haciendo el día de hoy para no ser sujetos de estafa. Y yo creo que definitivamente todas las reglas han cambiado. El mundo cambió muchísimo a partir de la pandemia y definitivamente pues eso hace que el día de hoy empecemos a ver que hay diferentes maneras en la que esta gente se acerca para provocar estafas y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Hay diferentes maneras en las que ellos están haciendo ese acercamiento. Imagínense ustedes, ellos tienen superbots que ponen a buscar toda la información de las personas. Si alguien quiere saber cómo aparece en internet, pues simplemente agarra un navegador, pone su nombre ahí, pone su nombre y dice que es de tal país y ustedes se van a dar cuenta que ya va a salir información, va a salir seguramente su LinkedIn, va a salir su Facebook, va a salir su Instagram, va a salir su TikTok. Si tiene cuenta de X,
también va a salir, así que eh, y si alguien está publicando información personal en las redes sociales, ahí van a salir todas sus fotos, ahí van a salir muchas cosas. Y a través de eso la gente comienza a perfilar a las personas y comienzan a ver todos sus gustos, qué hace, dónde va, cosas que no hay que hacer en las redes sociales. Yo veo gente que pone que, estoy volando de Guatemala hacia no sé dónde. Estoy saliendo de aquí, estoy en el gym. Le están dando toda la información que esta gente necesita para poder este, investigarlos, armar un perfil de ustedes, van a conocer sus gustos. Señores, hay que tener mucho cuidado con lo que compartimos en las redes sociales, ¿verdad? Yo sugiero, si lo consideran conveniente, limitar muchísimo el contenido de las redes sociales a temas personales. Eso no quiere decir que no tengamos redes sociales, por supuesto que hay que tenerlas, hay que saberlas utilizar, pero no hay que lo aconsejable es que no se publiquen cosas en las redes sociales. Y luego, hablando también con la gente de cómputo de la oficina, yo les preguntaba, mira, ¿qué pasa con toda la información que queda en la web? Y toda la información que queda en la web no se borra, se quedó de por vida y se quedó archivada en un X servidor. A pesar de que ustedes quisieran subir algo y borran esa información ya quedó grabada en un servidor X de X de X de X de X. O sea, eso jamás se va a borrar, jamás se va a borrar. Quedó escrito y jamás se va a borrar. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado con la información que estamos compartiendo en redes sociales, qué decimos en redes sociales, qué estamos construyendo, porque esta gente está haciendo perfiles, pero no lo hacen. No es una persona de uno a uno que se pone a decir, bueno, yo voy a investigar a esta persona y voy a empezar a hacer esto. Bueno, eso sí se podría hacer, pero esta gente es tan especializada que lo hace a través de bots. Ponen un bot a que comience a buscar toda la información de muchísimas personas, por ejemplo, de gente que le gusta, no sé, utilizar zapatos deportivos de X marca en Guatemala y entonces comienzan a armar toda esa gente que le gusta comprar eso, qué lugares visita, cómo se viste, qué cosas hace, qué publica en Instagram, qué publica en Facebook, qué publica en todas las redes sociales y comienzan a armar todo eso y comienzan a ver que le empiezan a frecuentar en X lugares y de repente le mandan un mensajito de una tienda, mire, usted estuvo en nuestra tienda, queremos que nos comparta o que nos llene esta encuesta de satisfacción X inventado. Y la gente cae y comienza a mandar sus datos privilegiados. Señores, hay que tener muchísimo cuidado con todo esto, principalmente por todos los efectos financieros y fiscales que pueden tener. Y desde el punto de vista civil, recuérdense que también yo he ido viendo también algunos videos que han publicado en redes sociales acerca de los problemas que teóricamente tienen varias entidades del sistema financiero respecto a estas estafas que han ocurrido. Ahí han mencionado sobre los temas civiles, ¿verdad? También los temas civiles son muy complicados. Los temas civiles a los que se puede enfrentar una empresa que le robaron su información también son delicados. En Guatemala no tenemos una legislación sobre todo eso, pero sí tenemos el Código Civil y tenemos el Código Penal, y entonces pueden haber temas que si se llegan a comprobar, que sí pueden generar situaciones muy serias, ¿verdad? Entonces hay que revisar eso. Y por último, diríamos, y esa es otra pregunta, ¿qué sistema operativo podría ser el más seguro? Bueno, todos los sistemas operativos pueden ser vulnerables, y cuando me refiero a sistemas operativos me refiero al sistema Windows o al sistema Mac. Ya por un tema desde cuando yo monté el despacho, ya hace algunos años, yo me mudé a Mac y la verdad que ha sido muy bueno, y hablando con la gente de la oficina, yo les decía, mira, quiero que me expliques por qué razón una Mac no se puede infectar. No es porque le esté haciendo publicidad a Mac, definitivamente no. Pero les pregunté y me decía, mira, es por el sistema operativo porque es un Linux. Y en Linux sí hacen virus, pero me dice la cantidad de computadoras Mac que pueden haber en el mundo son reducidas, y la cantidad de computadoras que pueden utilizar Windows son muchísimas. Entonces, esta gente se va a tirar a buscar a todo ese gran mar donde hay más computadoras que utilizan el sistema Windows. Esto no quiere decir que las computadoras con el sistema Windows sean malas. No, lo que queremos decir es que están más expuestas a que puedan sufrir este tipo de ataques. Segundo, un tema importante con los dispositivos celulares, los dispositivos iPhone ya vienen cifrados de fábrica. Los dispositivos que utilizan Android no vienen todos cifrados, entonces también es una parte donde pueden tener acceso a la información de ustedes. Entonces hay que
evaluar muchísimo. Con esto no digo pásense iPhone, no, definitivamente no lo estoy diciendo. Lo que estoy tratando de compartirles es esa información que pues de tanto estar hablando con la gente de tecnología, pues ellos me han ido explicando cómo funciona todo este mundo y cómo definitivamente pues ahora hay que compartirla con todas las personas para saber a qué se podrían estar exponiendo. ¿Por qué razón? Porque hay muchísimos dispositivos móviles distintos a los iPhone y yo creo que hay muchísimos y mejores, pero los temas de seguridad a veces no vienen configurados desde fábrica y si alguien tiene, por ejemplo, un celular X y no está configurado o no está cifrado, pues prácticamente puede ser sujeto o ya sea que le caiga un virus o bien que le caiga alguna captura de información o que le roben todos sus datos. Entonces hay que tomar muchas precauciones para todas las personas. También es muy importante que revisen la forma en que están cifrados sus datos. Lo más recomendable es que se aboquen con su gerente de TI de su empresa. Si ustedes tienen el correo electrónico de su empresa en su celular, revísenlo por favor, porque nadie quiere ser sujeto de una estafa. Así que me pareció muy interesante este tema y lo queríamos plantear para todas las personas que se nos han unido. La verdad que preocupante lo que está ocurriendo, como lo puedo decir y lo vuelvo a recalcar, yo creo que Latinoamérica está siendo blanco de muchos ataques, no solo Guatemala, hemos visto muchísimos casos, pero sí, yo en la práctica he visto muchas empresas que han tenido ataques, gente que no ha logrado recuperar su información, gente que ha levantado backups de un año atrás y ha tenido que actualizar todos sus registros financieros, eh, pero yo creo que sí, hay que tener muchísimo cuidado con lo que publicamos en las redes, con lo que recibimos por correo electrónico, con lo que contestamos por WhatsApp, con los mensajes de texto, inclusive muchos que tenemos dispositivos iPhone se pudieron haber dado cuenta que hace como 5 o 6 meses empezamos a recibir una cantidad de mensajes de cuentas ubicadas en países X y entonces uno no tiene que contestar eso, inmediatamente se bloquean, se reportan. Hay que hacer muchos temas de seguridad para evitar estar expuestos, ¿no? a temas que de luego pueden generar muchísimos problemas. Así que encantadísimo de estar con ustedes aquí en este live de TikTok. La verdad que yo quería explicarlo de una manera muy fácil. Todo este tema de tecnología que está ocurriendo el día de hoy, todo este tema de ataques que están habiendo, todo este tema de robo de información, todo este tema de protección de datos que están sufriendo todas las entidades. De hecho, alguien en la oficina me mostraba que hay un sitio web donde se puede ver los ataques en tiempo real, ¿verdad? Imagínense ustedes, ataques en tiempo real. Así que voy a dejar en los comentarios ese sitio web donde ustedes pueden entrar a ver y ahí ustedes van a ver todos los países que están recibiendo ataques en tiempo real de hackers. Eso es bien interesante porque sí hay una cantidad de información que uno puede tener para ir educándose, ¿verdad? Y en el caso de las compañías, algo que es vital, revisen sus firewalls, revisen sus antivirus, pero principalmente el tema de la educación de las personas. ¿Por qué la educación? Porque hay que darle mucho entrenamiento a las personas para explicarles cómo se manejan los datos, a qué situaciones se pueden exponer, cómo manejar un ataque, cómo, todo eso, por favor, hay protocolos que se tienen que establecer y yo creo que mientras más se vayan educando las personas en cuanto al uso de los datos, creo que mejor podemos ir reduciendo la cantidad de ataques. Así que para mí un gustazo como siempre estar con ustedes. Hoy hablamos de un tema de tecnología con implicaciones financieras y con implicaciones de impuestos. Espero que el programa les haya gustado, pero no quería dejarlo pasar. La verdad que he escuchado a muchas personas preocupadas por todo lo que está ocurriendo en Guatemala. Y la verdad que lamentamos muchísimo todo lo que está ocurriendo, pero creo que también es un punto de inflexión, es un momento para detenernos y pensar qué estamos haciendo y empezar a reformular todo lo que tenemos que hacer para evitar ser blanco de ataques. Los ataques siempre van a ocurrir, pero tenemos que saber cómo manejar todo esto para evitar muchísimos problemas. Recuerden, mi nombre es Eddie Pérez y bueno, y seguimos conversando. Que estén bien, cuídense, buenas noches.